Una vez que ya hicimos el análisis de componentes principales y la regresión por componentes principales, es hora de realmente pensar en qué ventajas y desventajas tuvo para no solo nuestro análisis, sino como método general. La regresión por componentes principales, al igual que los componentes principales como una estrategia de, digamos, de observación de los datos crudos, resultan habitualmente de gran utilidad, sobre todo cuando uno trata con datasets que muchas veces se observan en estudios biológicos, genéticos en particular, donde a grandes rasgos la cantidad de variables, la cantidad de features, supera a la cantidad de observaciones. Cuando las dimensiones terminan resultando en un problema para la predicción o para la observación de la información. Nosotros explicamos en estos videos que pasaron las características y las condiciones en las que utilizamos la reducción de la dimensionalidad. Estudiamos que la mejora en la colinealidad es independiente de la cantidad de variables o de la cantidad de componentes que se utilicen, y eso lo pudimos ver cuando utilizábamos los 45 componentes principales, que teníamos métricas de performance iguales a las del modelo lineal sin utilizar componentes principales, pero no teníamos el problema de la colinealidad en ese caso, dada la ortogonalidad que tienen entre sí cada uno de los componentes. De cualquier manera, estas métricas de performance se vieron superadas cuando logramos además acortar la dimensionalidad y seleccionar, en este caso, 8 de los 44 componentes principales para poder explicar un gran porcentaje de la variabilidad máxima que el mejor modelo podría explicar. Claro, en este caso no se trata tanto de qué tanto se puede explicar en sí, sino qué tanto podemos explicar de lo que hubiéramos podido explicar con todas las variables, con un set de datos mucho más reducido, que también tiene sus contras, porque lo que perdimos mucho fue explicabilidad. Ahora no tenemos las relaciones tan claras que teníamos, que en las regresiones lineales múltiples podemos interpretar los coeficientes de cada variable y con eso concluir de qué manera afectaba cada variable por separado a la variable que estuviéramos intentando predecir. En este caso se perdió un poco esto, pero sí se ganó en performance, y la reducción de dimensionalidad hace que sea mucho más manejable el modelo y que después, si es necesario, se puede obtener cuáles eran las variables originales y cuáles serían sus coeficientes ideales. Lo que también es importante es entender que cuando uno trabaja con variables latentes, cuando usa el mundo de componentes principales o el análisis factorial, las variables nuevas pueden ser tratadas como variables. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente podemos trabajar con un modelo lineal donde uno predice resultados, sino también donde uno puede predecir parámetros de una distribución de la variable objetivo, como puede ser el caso de los modelos lineales generalizados, en particular para variables dicotómicas como la regresión logística y otros más. Este igual es un tema muy complicado, por lo tanto, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, acá dejamos nuestros mails de contacto, nos pueden hablar a cualquiera de los dos y vamos a hacer lo posible por responder lo mejor que sepamos. También dejamos el repositorio de GitHub. No, un detalle respecto del repositorio de GitHub: van a encontrar la notebook de la misma manera que nosotros la mostramos en el trabajo, pero las bases de datos, por el hecho de tratarse de información real, con nombres y apellidos reales de los pacientes, generamos un dataset previamente preprocesado donde eliminamos el nombre y apellido de los pacientes reales. Perfecto. Y por último, todos estos recursos son los que fuimos utilizando para armar no solo la presentación, sino buscar ideas de diferentes análisis que podíamos hacer. Les recomiendo que los vean si tienen alguna duda y si quieren profundizar más en el método, porque algunos de ellos profundizan más en cuestiones matemáticas. Nada, muchas gracias por su atención y estamos en contacto.
Saludos.